Buenas tardes. Ante todo, darles la bienvenida aquí al Museo de Cádiz, a la Casa Pinillo, y que nos acompañen en esta conferencia tan especial, ¿no?, que vamos a tener hoy, de la que, bueno, no voy a adelantar nada porque obviamente será la conferenciante la que se ocupe, ¿no?, de desarrollar no solo el título, sino también los contenidos. Yo simplemente estoy aquí, además de para darles la bienvenida, para presentar, ¿no?, a la doctora Margarita Sánchez Romero. Me van a permitir que utilice la tarjeta. Que, bueno, es muchas cosas, pero entre otras es arqueóloga y divulgadora, ¿no?, como ahora podrán ver, además de un gran nivel. Ella es catedrática de prehistoria de la Universidad de Granada y, bueno, ella ha ocupado distintos puestos, ¿no?, de responsabilidad en distintos centros y muchas veces pues vinculados a la propia universidad. Fue directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de esta universidad. Fue también directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Fuimos compañeros durante un tiempo. Fue también vicerrectora de Igualdad, de Inclusión y de Sostenibilidad, también de la Universidad de Granada. Es ahora vicerrectora de Extensión Universitaria, de Patrimonio y Relaciones Institucionales. Y también es miembro del Patronato del Museo Arqueológico Nacional. Pensarán que voy a contar mucho, pero estoy haciendo un resumen que casi me da apuro, pero bueno. Es miembro de diversas asociaciones de investigación, siempre está muy implicada, no solamente en la propia investigación de campo, investigación directa, sino en poder compartir los resultados de la investigación, en poder crear sinergias, ¿no?, con otros investigadores e investigadoras que permitiesen seguir avanzando, y lo ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional. Sobre el papel de la mujer en la historia, el papel de la infancia también, dos de sus grandes temas de investigación, ¿no?, donde se ha centrado principalmente. Forma parte también del comité editorial de varias revistas. Ese sitio no sé si está libre, ¿no? Quizás, sí. Y por hablar de investigación, también, pues dentro de sus principales líneas, alguna que haya adelantado, ¿no?, lo que es la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, centrándose sobre todo en lo cotidiano, no solamente las grandes mujeres vinculadas al poder, sino las mujeres del día a día, las anónimas, las más anónimas a lo largo de toda la historia. Pues ella trabaja mucho, ella sigue trabajando en visibilizarlas, ¿no? Hoy hablaremos mucho de eso. También la arqueología de la infancia, en relación principalmente a lo que son los procesos de aprendizaje y de socialización, algo que hoy nos parece así más normal de estudiar, pero hasta hace pocos años era bastante inusual. Por supuesto, he dicho antes que la arqueóloga ha estado en diversas excavaciones arqueológicas, por mencionar algunos yacimientos emblemáticos, ¿no?, el Cerro de la Encina en Monachil, o la Motilla de Azuer de Daimiel, o Peñalosa, ¿no?, en Maños de la Encina. Yo diría que no sé si la faceta más importante, son muchas de sus facetas, pero desde luego la de divulgación, es decir, todo esto que ella investiga, que estudia, que trabaja, a la que dedica tanto tiempo, tiene clarísimo que es fundamental que esto se transmita a la sociedad, que se divulgue, no solamente a los colegas científicos, ¿no?, sino también a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, porque al final, si no, todo queda en textos muy interesantes, como podrán ver, pero nosotros, ¿no?, los que a lo mejor pues no llegamos a esos niveles o simplemente nos dedicamos a otra cosa, bueno, yo me estoy incluyendo, que en este caso sí tengo más afinidades con ellas desde el punto de vista profesional, pero claro, si esto no llega al público general, pues podemos pensar que, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la universidad si no hay una transmisión de conocimiento? Y eso ella lo tiene muy claro, ¿no?, desde los propios puestos que ha ocupado de responsabilidad y que ocupa, como en los proyectos en los que trabaja. Ha participado en diversos programas de televisión, yo creo que quizás, además el más reciente, es una colaboradora del programa de Radio Televisión Española, de la 2, el condensador de flujo. Ha trabajado, por ejemplo, y sigue trabajando, y ha sido una de las impulsoras de la iniciativa del proyecto Paz Women, que es un proyecto que aúna distintas líneas de investigación, profesionales, investigadoras, distintas universidades, que busca reflejar, visibilizar la investigación sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia, particularmente en las huellas que dejan en la cultura material, es decir, a través de la arqueología, y también favorecer y permitir una serie de materiales gráficos y de difusión
que faciliten un cambio en la visión de la divulgación que se hacía hasta ahora, ¿no? Ahí principalmente pues, lo que hacemos en los museos o lo que se hace en las distintas editoriales. Y bueno, es un proyecto que también les invito a que lo curioseen, ¿no? Cuando tengan un rato. Y ya me voy a callar, te voy a dejar que hables tú, porque al final hablo más de lo que había previsto, ¿no? Así que nada, damos paso, yo creo que le podemos dar un pequeño pausa, aquí no molestamos a nadie. Vamos a hacer. Bolsillo tengo aquí, pero no tengo, ¿vale? Muy bien, pues voy a coger el agua que me la he dejado aquí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al Museo de Cádiz, muchísimas gracias Juan Ignacio, muchísimas gracias Dora, de verdad a todo el equipo que forma parte del museo por haber considerado que podía compartir un ratito de esta tarde con ustedes. Y estoy muy contenta de poder estar, como digo, en el Museo de Cádiz. Yo lo que voy a hacer esta tarde es contarles, efectivamente, como muy bien ha dicho el director del museo, a mí me interesan mucho los temas de divulgación. Yo creo que y sobre todo en los temas que yo trabajo, que son los temas de mujeres, de infancia, de visibilización y de reconocimiento de las mujeres en las sociedades en las que no se han visto, ¿no? Que han sido muchas, todas, y desde la prehistoria. Pues esa recopilación de esa información, esa investigación que hacemos, porque en absoluto soy yo la única, hay muchas mujeres que están trabajando también en esa dinámica, muchas compañeras, como bien ha dicho, montamos una página, un recurso web que se llama Passwoman, es passwoman.net, la pueden consultar y somos cada vez más gente, cada vez más, ¿no? Pues Dora nos conoce bien, es una Passwoman también, porque bueno, es que se trata de, porque no somos nada, no somos ni una asociación, somos un grupo de mujeres trabajando juntas y estamos desde las universidades hasta los museos, hasta los centros de investigación. Es un esfuerzo colectivo, ¿no? Una cosa muy transversal a lo que hacemos en nuestra cotidianidad y de los que ahora después les pondré algunas imágenes para que vean lo que hemos construido, ¿no? Pero como digo, toda nuestra implicación en conocer a las mujeres del pasado no se queda en saber cómo fue la vida de las mujeres del pasado. A mí las mujeres de hace 3.500 años, o de hace 10.000, o de hace 70.000 años me pueden interesar, pero me interesan por lo que significan para nosotras, por lo que significan para las sociedades del presente, para las mujeres en particular, pero para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo desde la arqueología, cuando la arqueología surge como disciplina científica, en la segunda mitad del 19, lo que hace es generar un discurso que invisibiliza a las mujeres. Tiene diversas estrategias, ¿no? Que invisibiliza a las mujeres. Y claro, si te vas a la prehistoria, que es el momento en que estamos formándonos como especie humana, el momento primigenio, si estas desigualdades que existen entre mujeres y hombres en la actualidad existían ya en la prehistoria, será porque esto tiene que ser así, porque fijaros, ya en la prehistoria eran así, ¿no? Y es que resulta que en la prehistoria no eran así, o no eran así desde el principio. Esto ha sido un proceso de construcción de la desigualdad, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que nosotras nos dicen, no, es que esto es así desde la prehistoria. Y tú dices, ah, pues vale, pues si es así desde la prehistoria, pues será que no puede ser de otra manera, así que me callaré. No es verdad, no ha sido así. Es un proceso de construcción de discursos en los que las mujeres ocupamos posiciones secundarias. Como he dicho, entre ese empeño que tenemos en divulgarlo en la página web y en otras muchas cosas que vamos haciendo, a mí se me dio la oportunidad en un momento determinado de publicar este libro que se llama Prehistorias de Mujeres, en el que lo que hago es contar esto, ¿no? El libro, lo que les voy a contar es lo que yo cuento en ese libro, en dos grandes partes, ¿no? He puesto algunas imágenes para ver cómo desde la arqueología se ha usado para sostener esos discursos y como también desde la arqueología, desde el conocimiento científico, desde la investigación, podemos desmontar esos discursos que además en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, no hay ninguna ciencia detrás, no hay datos científicos detrás para afirmar determinadas cosas, ¿no? Así que lo que hemos hecho con las mujeres, por una parte es estereotiparlas, ¿vale? Hemos decidido que las mujeres en la prehistoria correspondemos a un modelo de mujer, ¿no?
aquí, a un modelo de mujer. Esta imagen es una imagen conocida como Venus, ¿no? En este caso es una imagen que reproduce la de Willendorf, la denominada Venus de Willendorf, y veis que tiene un cartel ahí colgando que dice la pobre: soy arte antiguo y no porno. ¿Por qué dice esto esta mujer? Pues porque miren, en el proceso Laura Giandi, que es una artista italiana, en 2018, no estamos hablando del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, estamos hablando del siglo XXI, en 2018 sube una imagen de la Venus de Willendorf porque la ha utilizado, ella es una artista contemporánea, y la ha utilizado para una de sus creaciones. Y Facebook la censuró por pornográfica. Es verdad, es un motorcito de esto, es una cosa de un algoritmo, una inteligencia artificial que siempre tiene inteligencia humana detrás, ¿eh? No nos vayamos a creer que... Entonces, bueno, pues el algoritmo analiza determinadas imágenes, dice lo que es malo, y el cuerpo de las mujeres desnudo es malo, y por tanto lo mete en el saco de la pornografía. Claro, ¿de verdad podemos tildar de pornográfica una imagen de hace, como en esta, 12.000 o 14.000 años? ¿Tiene sentido que hablemos en esos términos de estas mujeres, de estas señoras? No tiene ningún sentido que hablemos en estos términos, ¿no? Pero, sin embargo, es lo que se ha ido construyendo, porque, claro, imagínense, la primera vez que aparece un cuerpo humano en la prehistoria, en una excavación arqueológica de la prehistoria, es en el yacimiento del Paleolítico francés de Lorégy-Basse. Es un yacimiento paleolítico en el que en 1864 aparece una figurita humana, la primera que aparece en la historia. No había aparecido antes una figura humana en un yacimiento prehistórico. Claro, cuando ven esa figura, es una adolescente, ¿eh? Una mujer que no tiene rasgos sexuales marcados, es una adolescente, un cuerpo de adolescente, así con los brazos muy pegaditos, casi no tiene brazos, y es una adolescente delgadita, una figura muy estilizada. Bueno, pues cuando aparece esa figura, ¿cómo le ponemos? Le tendremos que llamar de alguna manera, porque claro, a las cosas hay que nombrarlas. Los seres humanos somos así, tenemos que ponerle nombre a las cosas. Y claro, yo entiendo que si hubiera habido un Facebook, un Google en el siglo XIX, pues hubieran puesto mujer desnuda, antigüedad, a ver qué me sale, ¿no? A ver cómo le llamo yo a esto. Y hubiera salido la imagen que a ellos se les vino a la cabeza, que es la Venus de Praxíteles, la Venus que sale del espejo, esa Venus que se llama Venus púdica y que con una mano se tapa el pubis, dependiendo de las otras imágenes, hay muchas interpretaciones distintas, en otras veces se tapan los senos también, en otras no, total que, bueno, pues ese es el modelo, claro. A esa figurilla se la empieza a llamar, por esa imagen de una mujer desnuda en la antigüedad, se la empieza a denominar Venus. Claro, llamar así a una figura de hace 14.000 o 15.000 años, lo que hace es que la está adjetivando de una manera muy concreta, porque claro, la Venus de Praxíteles tiene un contexto histórico, moral, ético, filosófico muy determinado, que encaja en una historia muy determinada y que no tiene nada que ver con lo que pasaba en Alemania, o en Austria, perdona, en esa zona hace 14.000 años. No podemos llamarla. Sin embargo, aunque el término Venus no fue, desde el principio no caló, porque al principio, en esa segunda mitad del siglo XIX, pues la llaman Venus, la llaman damas, la llaman mujeres de, lady de, la dama, ¿no? Le llaman de muchas maneras. Cuando ya se entra a funcionar el siglo XX, el término Venus está muy asentado. Y es verdad que hoy en ninguna revista científica, ninguna de las revistas que publicamos las investigaciones científicas, en ninguna revista ya se las llama Venus. Ese término en la ciencia desapareció hace mucho tiempo. Pero yo le digo a ustedes que si mañana saliera aquí en el pasillo, aquí en lo que estáis haciendo, lo que sea, saliera una figura femenina, mañana en el diario de Cádiz diría apareció una Venus. Y claro, todo el mundo pensaría en la Venus de Willendorf o en la Venus de Praxíteles. Claro, cuerpos de mujeres como estos, en el Paleolítico hay unas 150, 160 figurillas han aparecido. Hay mujeres adolescentes, hay mujeres embarazadas, hay mujeres adultas que no están embarazadas, hay mujeres mayores, mujeres de edad avanzada, hay mujeres que están peinadas, hay mujeres que están vestidas, hay mujeres que están adornadas, hay mujeres que llevan sombrero, que son algunas que son casi retratos. Hay mujeres, esas figuras en unas ocasiones están puestas para colgárselas, en otras ocasiones las hemos encontrado en fosas enterradas como una especie de un elemento fundacional. Hay en 150 hay tanta variedad que es absolutamente injusto y absolutamente acientífico denominarlas a todas de la misma manera y entender que todas significan lo mismo. Eso es acientífico, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que con esos términos, con el término de Venus, tenemos una imagen de lo que supone la mujer en la prehistoria. De manera que no nos planteamos nada más. Bueno, sí, vale, pues lo que hacían las mujeres en la prehistoria, lo relacionados con el cuerpo, bien con la maternidad o bien con la sexualidad. Mujeres relacionadas con los cuerpos. Hay una imagen que se ve muy bien cuando ya cuaja el estereotipo. En la segunda mitad de 1912-1914, el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, que es un museo, los museos surgen en la segunda mitad del 19, es un museo de bellas artes, los museos de arqueología, en ese momento en el que aparecen, bueno, pues en ese momento el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias Naturales belga dice: voy a hacer una exposición contando lo que sabemos hasta este momento sobre evolución humana. Voy a contar lo que se sabe. ¿Cómo lo cuento a la gente que no tiene ni idea de evolución humana, ¿no? Porque esa es la función de los museos, explicar a la gente partes de nuestra historia que algunas veces son complejas de entender, en muchas ocasiones, ¿no? Y la evolución humana, sin duda, es un proceso complejo de entender. ¿Cómo lo explico? Pues lo voy a explicar con escultura. Y encarga a un escultor, aconsejado por un arqueólogo, que haga 15 figuras que representen los distintos momentos, las distintas etapas de la evolución humana. De las 15 figuras, 13 son hombres y 2 son mujeres. Las 2 mujeres son una muy parecida a la Venus de Willendorf, es una recreación de la Venus de Losel, que no sé si tienen en la cabeza, es la Venus del Cuerno, que es un bajo relieve. Una roca grande que hay una señora pues con la parte central más obesa, con un cuerno. Entonces, bueno, pues lo que hacen es que como que reproducen eso en 3 dimensiones y es un objeto, es una señora que se está exhibiendo, ¿no? Y la otra de las imágenes es una madre neandertal. Una madre neandertal que está con una cría en brazos y que tiene un aspecto absolutamente simiesco. Recurre a esa maternidad esencial, biológica, natural, ¿no? La maternidad solamente vista desde el punto de vista de lo biológico, no desde el punto de vista de lo social, de lo político, de lo económico, de lo cultural, ¿no? Que la maternidad tiene tecnología, tiene conocimiento, tiene tiempo, tiene cuerpo, tiene emociones. Esa maternidad no está en ninguna parte, no la reflejamos de esa manera. Luego hablaremos también un poquito, ¿no? Pero es una mona, una simia, cogiendo una cría en brazos. Esos son los 2 modelos de mujer que hay. Las mujeres que en esa primera parte, en esos primeros años del siglo XX, van a ver esa exposición. Los únicos 2 modelos de mujer que encuentran son la madre y el objeto sexual. Las mujeres relacionadas con sus cuerpos. La parte del hombre, los 13 hombres están pintando, están cazando, están tallando, están haciendo escultura, están cazando, están pintando arte rupestre. Ellos están relacionados con la cultura y con la tecnología. Las mujeres solo con el cuerpo. Claro, entiendo que los hombres que entran allí a ese museo dicen: fíjate, nosotros lo hemos hecho todo. Ojo, que nos pasa también con los museos de ahora. Porque yo, que quiero mucho a mi gente de museo y que están haciendo esfuerzos muy importantes en cambiar esos discursos en los museos, las exposiciones permanentes aún les queda mucho por hacer, que están en ello, pero que yo sé lo difícil que es, que yo sé que Juan Ignacio, que cambiar una cartela algunas veces es un suplicio. Imagínate cambiar un discurso, o sea, que es muy complicado. Yo jamás, porque además en Paz Women tenemos gestoras de museos, la directora del Museo de Jaén está una conservadora del Museo de Prehistoria de Valencia, o sea, que lo bueno es que ya se es consciente de que hay que hacer un esfuerzo en cambiar esos discursos. Porque si ustedes entran a un museo de este tipo, en el que la representación de las mujeres es muy poca, les va a pasar igual que les pasó a esas mujeres y a esos hombres de principios del siglo XX. Van a decir: mira, sí, los hombres están vinculados a la metalurgia, a la caza, al arte. Hay una mujer, sí, hay una mujer al fondo, fíjate allí al lado de la casita, a la puerta de la casa, que tiene una cría en brazos. Esto es lo que las mujeres significan. Y claro, yo entiendo que un niño entra ahí y dice: uy, mira, no como yo, porque tampoco representamos mucho a criaturas y a niños y niñas, pero ve a alguien que se parece a su padre o a su abuelo. Y entonces está: mira, nosotros hemos hecho esto, 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 esto. ¿Y vosotras dónde estáis? Y las niñas dirán: allí, sentadica, con el niño en brazos. Claro, eso es muy peligroso, porque estamos transmitiéndole imágenes a los niños y a las niñas de cuál es nuestra posición en el mundo. Porque, ¿qué pasa? Porque yo vengo de Granada y yo me voy al Parque de las Ciencias, que es un sitio maravilloso. Y yo no pongo en duda nada de lo que me cuentan en el Parque de las Ciencias.
¿Por qué? Porque yo entiendo que quien ha hecho ese discurso sabe de lo que está hablando. Yo me voy a poner allí delante del panel de la circulación humana o del planetario, me voy a poner a decir, bueno, cuando llegue a mi casa yo voy a buscar esto en Google a ver si es verdad o no. No, ¿por qué? Porque quien ha hecho ese discurso sabe de lo que está hablando. Por tanto, yo entiendo que las personas que entran a un museo entienden que ese discurso lo ha hecho gente que sabe, y es verdad que lo ha hecho gente que sabe, pero que no se ha dado cuenta, en muchas ocasiones, yo no siempre digo, es una tradición, ¿vale? Es una cosa que arrastramos. No se ha dado cuenta que no hay mujeres. Les voy a contar una anécdota. Yo presenté el libro en Villena, en Alicante, hace ya unos cuantos meses, y bueno, era un teatro muy grande, con mucha gente, y cuando salimos, las personas que me habían invitado a dar la conferencia, pues nos fuimos a tomar una cerveza, que es lo que se hace después, cuando termina. Entonces nos fuimos a tomar una cerveza y una pareja se iba al día siguiente a Guadalajara con un viaje del Inserso. Y entonces pues me dicen, pues nosotros vamos a Guadalajara, pues ya está, pues nada, nos intercambiamos los teléfonos porque la niña suya estaba estudiando en Granada, por si necesita lo que sea, que me llame, en fin, lo que hacemos, la socialización esta que hacemos, ¿no? Pues si tu niña necesita algo, que me llame. Bueno, pues al día siguiente, a los 2 días, recibo un WhatsApp de esta pareja diciendo, hemos estado en el Museo de Guadalajara y es verdad que no hay ni una mujer. Es que tienes toda la razón del mundo. Y digo, ya está, 2 ganados para la causa. Es que nos tenemos que dar cuenta, de verdad. No es que la gente diga, no es que la gran mayoría de la gente diga, no voy a poner mujeres porque no me da la gana. No, es porque ni siquiera te has dado cuenta de que no las has puesto. Que eso es más grave todavía. Porque tan asumido que no hemos dado. Y yo, además, digo una cosa, que esto es un proceso de aprendizaje y de construirse una misma o uno mismo, que yo no nací siendo feminista. Es verdad que tenía ciertas inclinaciones, porque si no, no. Pero que yo de todo esto, yo no me di cuenta hasta que no estaba terminando la tesis doctoral. Que dije, escucha, no he visto mujeres en lo que yo estoy estudiando. Estaba haciendo una tesis sobre industria de piedra, todos los objetos del neolítico y del cobre que se hacen en piedra, en siles. Eso es lo que yo hice de tesis. Cuando terminé la tesis la cerré y no he vuelto a mirar una piedra más. La leí en el 99, la cerré y dije, esto no es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo otro, ¿no? Yo quiero esta parte que me ha dejado absolutamente noqueada de que las mujeres no estamos en los discursos históricos. Y yo no me había dado cuenta hasta que no estaba haciendo la tesis doctoral. Quiero decir que aquí no venimos iluminadas, que nos ha caído del cielo esta información y ya sabemos, no, a partir de ahora ya podemos dar lecciones. No, esto es un proceso de aprendizaje y de darte cuenta de las cosas e intentar cambiar las cosas, ¿vale? Bueno, pues como digo, todo esto viene a que esas imágenes de las mujeres corresponden muy bien a lo que en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se esperaba de la arqueología. La arqueología como disciplina científica, no como práctica, porque los griegos y los romanos ya hacían excavaciones. Y luego ya saben todo el boom del Renacimiento, de la búsqueda de las piezas de Pompeya, de Herculano, de las piezas clásicas, ¿no? Pero eso era escarbar, eso no era excavar. Bueno, pues cuando surge como disciplina científica, es decir, cuando genera discurso, ese discurso que aprendemos en el cole, que está en los manuales, ese discurso la arqueología no lo empieza a generar en serio hasta la segunda mitad del siglo XIX. Claro, imagínense, en la segunda mitad del siglo XIX, quienes hacen ciencia son hombres de la élite intelectuales y económica. Tampoco todos los hombres, pero son de los hombres de la élite intelectual y económica. Y ellos están metidos en un mundo del siglo XIX, que acaba de terminar la guerra napoleónica, que la revolución industrial acaba de terminar, los procesos de descolonización están empezando. Es un mundo muy cambiante, en los que las mujeres no podemos ni votar. Porque acordaros que las sufragistas en la segunda mitad del XIX es cuando otra vez empiezan a pedir el voto, porque no solo porque quieran votar, sino sobre todo porque quieren que se las elija. Ellas quieren estar ahí también, ¿no? Bueno, pues todo este proceso, ¿vale? Si las mujeres no podéis ni votar, si no pintáis nada socialmente, ¿por qué vais a estar en los discursos históricos? Si no tiene sentido, si vosotros os dedicáis a vuestras cosillas, que es todo muy natural, que es todo muy esencial, que es todo... Aquí no hay que contaros, porque lo vuestro es vuestras cosas. Lo que ha hecho avanzar a las sociedades son otras cosas, son la caza como elemento de producción, ¿no? Como un elemento de proveer de alimento a las sociedades, el arte rupestre como el elemento simbólico de más, ¿no? De más trascendencia, determinadas tecnologías, la metalurgia se le da mucha importancia, a la industria lítica también se le da mucha importancia, porque claro, tened en cuenta que la revolución industrial acaba de terminar, y entonces todo lo que han sido los altos hornos, la siderurgia, la metalurgia,
metalurgia, no hemos ido a buscar metales a otros lugares en el mundo y a explotar esos lugares. O sea, que con todo eso se construye una idea de lo que es importante en el mundo. La violencia, el uso de la violencia, acordaros que el siglo XIX es un siglo de guerra, pero es que el siglo XX también es un siglo de 2 guerras mundiales. O sea que esa idea de que con la violencia y que con la resolución del conflicto de forma violenta las sociedades avanzan, esa idea de la violencia como excusa para la conquista, esa idea también la tenemos muy metida, ¿no? Y claro, ¿en qué están pensando? Están pensando en eso, en cómo el poder se mantiene a través de la violencia, del ejercicio de la violencia o del mantenimiento, o de la conquista, o de la guerra, o de la racia, ¿no? Así se están manteniendo las sociedades. De esto, si queréis, luego podemos hablar un poquito más, pero tampoco quiero profundizar mucho más. Pero eso es lo que esas sociedades consideran importante y lo que se van a ver a la prehistoria. Claro, esto es el siglo XIX. Bueno, vale. Pero es que durante el siglo XX lo que ha hecho la arqueología es seguir mirando exactamente las mismas cosas. ¿De forma distinta? Por supuesto. Hay grandes paradigmas teóricos que han cambiado la arqueología, porque esa arqueología más tradicional pues luego se transforma y hay una arqueología que tiene que ver más con el materialismo histórico y con el marxismo, y hay tendencias historiográficas que tienen que ver con eso, o con la nueva arqueología, que es una arqueología muy científica, que intenta, mira, a mí me dejas de ideología, yo nada más que quiero ver el dato, como ida y venida en esa... O desde luego el posprocesualismo, que ahí podemos entender los sentimientos y las emociones, ¿no? Todo eso ha pasado por la arqueología, pero ¿qué ha hecho? Siempre mirar lo mismo. Claro, cuando el feminismo, la arqueología feminista llega, cuando el feminismo llega, que es muy tarde, que es bien entrado en los años 80, el primer artículo que se publica sobre arqueología feminista, sobre el uso del género y de la arqueología de las mujeres, es de 1984. ¿Vale? En historia de las mujeres, el mundo griego, el mundo romano, la otra, es verdad que hay más tradición y había más literatura escrita, pero como la arqueología además, cuando se hace en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se conforma, está muy pegada a la zoología, a la biología, a la geología, se cree que es una ciencia de ese tipo, que está trabajando solo con cultura material, y no es verdad. La arqueología trabaja con sociedades humanas. La arqueología, la cultura material, es la forma en la que accedemos al conocimiento sobre esas sociedades, pero la arqueología trata sobre sociedades humanas, no sobre piedra ni sobre cerámica. Eso nos sirve para entender a esas sociedades, ¿no? Pero es un medio, no es el fin. Pero durante mucho tiempo creyó que no podía, ¿no? Que lo que hacía era un discurso científico, y entonces tardó mucho en llegar, ¿no? De hecho, contaré una anécdota, porque las primeras que es verdad que empiezan a trabajar en arqueología feminista son las noruegas, las suecas, porque las criaturas escribían en noruego. ¿Quién lee noruego? Nadie. Llegaron eso a finales de los 70, ya estaban publicando, a principios de los 80, llegaron las americanas, publicaron en inglés y ya. Aquí está el inicio, 1984, con un artículo escrito en inglés, ¿no? Las poéticas mías se quejan muchas veces, de claro, es que nosotras fuimos antes, pero es verdad que no. De hecho, luego han publicado muchísimo traducciones de esos primeros escritos en inglés, pues para que se sepa que ya habían producido un conocimiento también muy interesante, ¿no? Bueno, pues, pero cuando llega y dicen, vale, hasta ahora lo que se ha mirado es esto, ¿vale? Está bien, vamos a revisarlo. Nosotros no decimos, todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal, caca, no. Lo que decimos es, vamos a dar una vuelta, aunque a lo mejor hay mucho estereotipo y mucha idea preconcebida, y hay que dar una vueltecita, que la ciencia consiste en esto, con nuevas evidencias, cambiar los discursos que ya tenemos, con evidencia científica. Y dice, pero es que además habéis dejado tantas cosas sin mirar de las sociedades del pasado, porque habéis entendido que tenían que ver con las mujeres, y entonces no le habéis dado ninguna importancia, y no las habéis mirado, como si eso no construyera también comunidad, como si los trabajos, los conocimientos, las ideas, la cultura material, las representaciones de las mujeres no fueran significativas para las sociedades. Eso no lo habéis mirado. ¿Por qué no lo habéis mirado? Porque la arqueología durante mucho tiempo ha servido para sustentar esas desigualdades entre mujeres y hombres. El discurso ha hecho eso. Vamos a sustentar, si vosotras no habéis participado de manera eficiente y clara en el prestigio y en el desarrollo social, ¿por qué vais a tener los mismos derechos? Si no habéis hecho lo mismo que nosotros, ¿por qué? ¿Por qué vas a votar tú? Pero si el que toma las decisiones soy yo y quien sabe, porque me he formado, he estudiado,
Si tú no sabes, ¿por qué vas a tomar las decisiones por mí? ¿Por qué vas a tener que tener los mismos derechos? No, yo más, porque somos desiguales. Y es evidente que mujeres y hombres somos diferentes. La diferencia es buena. La diferencia es buena. Lo que es malo es la desigualdad que construimos porque somos diferentes. Ese es el problema. El problema no está en la diferencia. Pues claro que somos diferentes. Y nosotras también somos entre nosotras diferentes. Y vosotros entre vosotros también sois diferentes. Eso no es malo. El problema es que cuando consideramos que esas diferencias hacen que unos sean mejores que otras y que tengan más derechos que otras. Ese es el problema. Y eso la arqueología lo ha sustentado durante mucho tiempo. Ha generado que ese estereotipo se mantenga a lo largo del tiempo, que persista a lo largo del tiempo. Claro, esa arqueología que ha ayudado a sustentarlo, ahora está ayudando a cambiar los discursos. Porque, como veréis, muchas de las cosas que voy a decir ahora están construidas sobre el vacío, sin ningún dato científico para hacer determinadas afirmaciones. Porque si a las mujeres las hemos estereotipado, la segunda cosa que hemos hecho con las mujeres en ese proceso de invisibilización es negarlas. Vosotras no estabais ahí. ¿Dato científico para decir que nosotras no estábamos ahí? Que lo digo yo. Ya no hay más. O sea, ¿cómo van a cazar las mujeres? Las mujeres no cazan. Las mujeres no participan en la caza. ¿Dónde está el dato científico? ¿Te hace falta? No, si yo, ya está. Entonces se mete, en el imaginario colectivo entra la idea de que las mujeres no participan en la caza. Y esto pasa sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. La idea de la caza como motor de evolución humana, como elemento de prove, eso pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Y pasa por una razón muy concreta. Acordaros que en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las americanas, pero no solo las americanas, las europeas también, van a trabajar a las fábricas. Os acordáis de Rosy la fresadora, ¿verdad? Rosy la fresadora es una imagen icónica que se genera no para que las mujeres afroamericanas o las mujeres pobres vayan a trabajar a las fábricas, ellas ya trabajaban en las fábricas. Se hace para que las mujeres blancas de una clase media vayan a trabajar, a unas mujeres en que se les ha dicho desde que nacieron que ese no es su sitio. Y ahora de pronto, ostras, que como no vayan, no sostenemos ni la economía de guerra ni la economía cotidiana. Tienen que entrar en la fábrica a trabajar. Y hay un discurso de, pues eso de Rosy la fresadora, que veis que Rosy la fresadora es muy mona. Sus labios rojos bien pintados, su pañoleta roja de lunares, y es una señora muy guapetona, muy atractiva. Hay documentales en los que las actrices de Hollywood se recogen el pelo y dicen, en la fábrica, y dicen, si os peináis así, no vais a perder vuestra feminidad, pero no enredaréis los pelos en las máquinas, ¿no? Para generar una idea de que las mujeres tienen que... Y las mujeres van y hacen su trabajo de electricistas, fabrican bombas, fabrican, están en los temas de todo, de las mantas, de las tiendas de campaña, de todo el textil que hace falta, de suministro para la guerra y suministro para que siga subsistiendo el país durante. Y están trabajando ahí. ¿Qué pasa cuando termina la guerra? Que los hombres vuelven a su puesto de trabajo y las mujeres se tienen que ir a su casa. ¿De dónde tienen que estar? Entonces ahí empieza otra campaña mucho más brutal para volverlas, para posicionarlas otra vez en el mundo de lo doméstico, ¿no? Y es donde aparece la idea del hombre proveedor. La arqueología ahí lo que hace es que monta congresos, publica libros sobre el hombre cazador. Y entonces hay libros como Man the Hunter, el hombre cazador, o Man the Toolmaker, el hombre hacedor de instrumentos, y les digo que no están utilizando el genérico, están utilizando hombre, conscientemente, en el que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la tecnología es masculino y todo lo que tiene que ver con el proveer de alimentos es femenino. Y ahí también la arqueología utiliza iconos, la sociedad utiliza iconos de la prehistoria para vendernos la idea de que donde tienen que estar las mujeres es en su casa. Y ahí aparecen los picapiedras, que estoy segura que todo el mundo lo ha visto, que todos lo hemos visto de chicas, que nos han encantado siempre, pero que son unos estereotipos muy fuertes para hacer que las mujeres vuelvan a los lugares de los que nunca debieron haber salido. Vamos a ver, Betty y Vilma, las tenéis en la cabeza, son dos mujeres estupendas, guapísimas, delgadísimas, con sus joyas, bien vestidas, tienen un montón de electrodomésticos en su casa. Bueno, ¿qué pasa en la aspiradora con una cosa? El triturador es, el tocadiscos es un pajarito que tiene... O sea, tienen un montón de electrodomésticos. Ojo, electrodomésticos que ahora se quieren vender porque todas las fábricas que han estado haciendo bombas ahora están haciendo pequeños electrodomésticos.
Y entonces ayudan a vender electrodomésticos, esas que las mujeres tengan una lavadora, un triturador, un no sé qué, todo eso lo tienen en su casa, ¿no? Bueno, pues Betty y Vilma, ¿quién no va a querer ser como ella? Si son supermonas, no hacen nada, tienen la tarjeta, son listas, ¿vale? Pedro y Pablo, acordaros de cómo son. Un poquito más rústicos, ¿no? Más, en los Picapiedra hay hombres estilosos también y apolíneos, ¿eh? Pero ellos no, ellos son la media americana, o sea, son gordotes, son muy torpes, pero son la media americana, pero la media americana, fijaros qué mujeres tiene al lado, o sea, qué visión y qué mirada de qué cuerpos de uno y de otra, ¿eh? Ojo con eso también. A mí hace unos meses me entrevistó Julia Otero precisamente por el libro y me pusieron un trocito de los Picapiedras, que yo hacía, pues bueno, a mí es verdad que me gustaba mucho de pequeña, pero hacía mucho tiempo que no había revisado, ¿no? Y el trocito que me pusieron de los Picapiedras fue cuando está Vilma en su casa y está en una reunión de mujeres. Han venido las mujeres de una asociación para convencerla de que se apunten a esa asociación, de que sea un club de mujeres. Entonces las mujeres están saliendo y entra Pedro a la vez. Y entonces dice, bueno, ¿y esto qué? Dice, pues nada, que han venido las del club a que me apunte, no sé lo que voy a hacer, me lo voy a pensar, Pedro, me lo voy a pensar. Y dice Pedro, a mí no me gustan las mujeres intelectuales, a mí me gustan como tú, tonta y bonita. Y eso en 1960, porque los Picapiedra se emitieron en Estados Unidos entre 1960 y 1964. Es verdad que en la serie que hasta que llegaron los Simpsons a más idiomas se ha traducido y en más países se ha puesto, o sea que es muy potente, ¿no? Pero esa es la imagen que teníamos en los 60 de cuál era el lugar de las mujeres. Y se van a la prehistoria. ¿Por qué? Volvemos otra vez a lo mismo. Si esto es desde la prehistoria, no hay que cambiar nada porque esto ha sido siempre así, ¿vale? Entonces, la caza. Las mujeres no cazan. Hay en el libro Man the Hunter, hay señores científicos que dicen que las mujeres no cazan. 3 años después se están escribiendo libros en los que los ejemplos de poblaciones antropológicas que estudiamos ahora a través de la arqueología, de la antropología y que son cazadoras recolectoras, están cazando. Es muy probable que ahora mismo en el mundo haya alguna mujer cazando. De hecho, cuando esto empieza, digamos, no en el plano de la investigación, no en el plano científico, pero sí en el plano de la ciudadanía, empieza a cambiar, es en el año 2020. En el año 2020 se publica un artículo que, digamos, que lo que representa esta recreación, porque aparece en Perú, en un yacimiento en Vilamaya Pachá, que es un yacimiento de hace 9.000 años, aparece una sepultura con unos huesos, entre otras muchas, aparece una sepultura con un cuerpo y armas para la caza de vicuña y de alpacas, que es lo que se caza en ese momento, ¿no? Los mismos arqueólogos que la excavaron te cuentan que, bueno, la vieron y dijeron, pues un cazador, lo apuntamos como cazador. ¿Qué nos pasa ahora en arqueología? Pues que en arqueología ahora tenemos un montón de analíticas que podemos hacer, que antes no podíamos hacer, ¿vale? No podíamos hacerlas porque eran muy caras, ahora ya pues, han abaratado los costes y podemos hacer alguna cosa más. Y además se han adaptado, porque eso son todo, sobre todo son analíticas que vienen de la bioquímica o de la química o de la medicina, que se han adaptado a pues, los requerimientos de un hueso antiguo y de de la arqueología. Entonces ahora podemos hacer muchas analíticas. Como podemos hacerlas y se han abaratado, las hacemos. Entonces ese cazador, porque como tiene armas es cazador, se manda a evaluar. Y cuando vuelven los datos dicen que es una mujer. Los propios te dicen, entramos en shock, nos quedamos una mujer. Ostras, escucha. Entonces, por muchas analíticas que tengamos, ¿qué es lo clave que hicieron este grupo de investigación? Hacer una pregunta que nadie había hecho antes. Porque la clave en la investigación es hacer preguntas que no se hayan hecho antes, incluso aunque no las puedas contestar. Pero lo importante es hacer preguntas distintas. Si sigues haciendo las mismas preguntas, si sigues entendiendo las cosas de la misma manera, nunca vas a avanzar en el conocimiento. Si ellos hubieran dicho, como ha pasado en otras ocasiones, se han tenido que equivocar. Déjala ahí, que se han tenido, ya las mandaremos otra vez a analizar, no las vamos a meter porque se han tenido que equivocar, porque no puede haber. Eso ha pasado más de una ocasión, ¿no? O, mira, era la rarita del pueblo y es la que estaba cazando, pero esta no la vamos a contar. No, dijeron, ¿y si hay más? Porque estas poblaciones no se han analizado nunca de esta manera, como la estamos analizando ahora. ¿Y si hay más?
hicieron esa pregunta y contestaron esa pregunta y se pusieron a analizar todas las sepulturas con armas de todo ese territorio en todo ese periodo. Y como resultado obtuvieron que hasta un 30% de las sepulturas que contenían armas eran sepulturas de mujeres. Así que había un 30% de las personas que cazaban en ese territorio que eran mujeres. ¿Eran las que más cazaban? No. ¿Eran las únicas que cazaban? No. ¿Cazaban? Sí, porque vamos a negarla. A partir de ahí han aparecido varios artículos más. Uno antes del verano, en el que se ponen a analizar todas las sociedades que ahora mismo tienen formas de vida cazadoras-recolectoras, que son muy parecidas, aunque no son las mismas sociedades, pero son sociedades parecidas a las de la prehistoria, pero no son las mismas sociedades, insisto. Se ponen a analizar las sociedades que todavía cazan y a ver en cuántas cazan mujeres. Bueno, pues de todas las sociedades que cazan, un 70% de esas sociedades las mujeres están cazando. 70%, las que no cazaban, 70%. Y además te dicen, además es que cazan de manera más distintas, porque no solo utilizan el arco y la flecha y la lanza, sino que además utilizan el trampeo y utilizan la honda, con lo cual su rango de posibilidades de caza es mayor, porque utilizan más medios. Los hombres suelen utilizar solo el arco, la flecha o la lanza, las mujeres utilizan otro elemento. Bueno, pues ya, oye, están cazando. Justo después del verano aparece un artículo que habla sobre ese instrumento que tiene ahí. Eso que tiene ahí esta mujer es un propulsor. Es un instrumento en el que veis que tiene una varilla larga con un mango y en la varilla larga se engasta la lanza. Tú con el propulsor te echas para atrás, no hace falta que corras ni nada, te echas para atrás, lanza y la flecha llega más lejos. Yo he lanzado con propulsor, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué te dice el estudio que han hecho con poblaciones contemporáneas de mujeres y hombres utilizando el propulsor, con más de 1000 individuos que han testado de todos los tamaños y de todas las formas? Que el propulsor iguala en distancia el tiro de mujeres y hombres. O sea que las sociedades que utilizan el propulsor, las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades de lanza porque el propulsor se las proporciona, ¿no? Claro, imaginaros en las poblaciones del Paleolítico Superior, que es cuando aparece por primera vez el propulsor. Esas poblaciones del Paleolítico Superior, que son bandas, que no son 200 personas, ni 100 personas, ni 75 personas. Las bandas suelen ser 20, 15, 30, la mitad son niños. ¿Creéis que van a desperdiciar el talento de la mitad de la población simplemente porque es que las mujeres no cazan? O sea, ahí caza todo el mundo, porque mientras más gente caza, más posibilidades hay de comer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta idea de que las mujeres no cazan se ha repetido hasta la extenuación sin ningún discurso científico detrás, sin nada científico que lo apoye. Y no lo hemos tragado. Y esto nos pasa también con el arte rupestre. Porque claro, si esto es el máximo de la producción, el arte rupestre es el máximo de la creación simbólica, ¿no? Claro, eso también ha tenido que ser hecho por individuos masculinos, claro. De hecho, hay una cita de José Antonio Las Heras. José Antonio Las Heras fue durante mucho tiempo el director del Museo de Altamira. Falleció en un accidente de tráfico, desgraciadamente, y en una entrevista que yo lo utilizo porque me parece que es una persona que sabía mucho de arte rupestre y que me parece tan magnífico que un señor que sabe tanto lo diga, que es que es que no soy yo, que yo no soy nadie para decirlo, pero lo decía él, ¿no? Él decía, es verdad que no hay ningún artículo científico que diga que las mujeres no pintan. Tampoco hay ningún artículo científico que diga que pintan, ¿vale? Pero no, de verdad, no se plantea. Hay artículos que dicen que son los hombres los que pintan, ¿no? Dice, pero la clave de que estamos haciendo mal las cosas es que tú pones cualquier imagen de una mujer pintando y te dicen que lo que estás haciendo es política. Porque tú, ¿cómo sabes que las mujeres pintan? Oiga, ¿y usted cómo saben que eran los hombres? Porque la ciencia es la misma para saber si son hombres o mujeres. ¿Por qué cuando es un hombre no hay problema y cuando pones una mujer te tienen que preguntar tú cómo lo sabes? Hacía falta una huella dactilar, porque a las mujeres no hace falta la huella dactilar. La encontramos en Granada. En Granada hay un abrigo, se llama el abrigo de los machos, pero tenemos una huella dactilar de una mujer. A ver qué hacemos. Entonces yo participé en ese estudio porque me llamaron para que hiciera pues toda la parte de antropología, ¿no? de estudio de por qué, de cómo se había construido esa idea de que las mujeres no pintaban, ¿no? Y mira, es un artículo
que ha tenido una repercusión tremenda, que se han hecho eco televisiones francesas, en todos los periódicos ha salido lo de las mujeres, que por fin se demostró que las mujeres pintaban, ¿no? Era como, ¿no? Y claro, la gente decía, pero si es que eso ya lo sabíamos. A mí, os digo una cosa, me ha dado rabia. O sea, mira que es un artículo en el que participo y está muy bien que se haya... Pero a mí me da rabia, porque digo, o sea, que alguien dice, las mujeres no han pintado nunca, en ningún momento histórico, en ninguna parte del mundo, y no pasa nada, ¿vale? Y nosotros nos hace falta encontrar una huella dactilar para demostrar que efectivamente nosotras sí pintábamos. ¿Esto qué es? O sea, me parece el colmo de la desvergüenza, de verdad os lo digo. Ayer estuve dando una charla en una serie de conferencias que hay de un proyecto súper potente de investigación sobre arte rupestre en la Universidad de Cantabria, en el Instituto de Investigaciones Prehistóricas, que se llama Before Art, y que han invitado a una serie de personas a que hablen sobre quiénes crearon, ¿no? Porque este debate de quiénes han creado el arte rupestre es un debate que, aunque parezca mentira, es muy reciente, porque antes no había debate, o sea, no hacía falta debatirlo, porque ahora sí, y además están trabajando en cosas alucinantes. Y yo les decía, el problema que tenéis con el arte rupestre es que, igual que hemos estereotipado a las mujeres, hemos estereotipado el arte rupestre. ¿Por qué? Porque nos pensamos que todo el arte rupestre son los bisontes de Altamira. Y eso no es verdad. Arte rupestre hay mucho, muchísimo. Motivos distintos, épocas muy diferentes entre sí, desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Hay puntos y rayas. O sea, de verdad, es una expresión cultural, es una forma de comunicación de las sociedades. Las manos que se plasman en el fondo de las cuevas de mujeres, de bebés, en la cueva del Trucho, en Aragón, hay huellas de manos de bebés pequeñitos, porque es una forma de decir, aquí estoy yo, aquí, esto también es mío. Es que eso también es arte rupestre, ¿no? No es solo todo, no es que Velázquez viniera a pintar los bisontes de Altamira, no, es que ahí hay más cosas, ¿no? Entonces, digo, tenéis el problema de que también la ciudadanía ha estereotipado lo que es el arte rupestre, de manera que no entiende, y digo, a mí me parece también es una pérdida de posibilidades con la gente, ¿no? La gente no tiene tele, no tiene libros, no tiene la forma de expresar, de contar quiénes son, de plasmar dónde están, de decir aquí estuve yo, es esa. Y eso es muy importante para esas sociedades, ¿no? Bueno, pues, como digo, ese estereotipo ha sido también muy fuerte, ¿no? Negarnos en aquellos lugares en los que se supone que no deberíamos estar, ¿no? Y en lugares, además, que se sitúan, podríamos hablar también de los viajes, podríamos también hablar, aunque no me gusta porque no soy nada proclive a esto, pero de mujeres participando en batalla, en primera línea de batalla, y hay mujeres desde la Edad del Bronce. Lo que pasa que es que la violencia como recurso social me parece que es deleznable, ¿no? Entonces ni hombres ni mujeres, no, pero estaban allí también, tenemos pruebas, ¿no? Pero todos esos lugares que hemos colocado como en la cima de lo que significa ser humano están atribuidos a los hombres. Y ahora la ciencia, que es muy tozuda, nos está poniendo a las mujeres ahí. Y solamente hay que escuchar lo que dice la ciencia, ¿eh? No hay que hacer ciencia ficción, hay que escuchar lo que dice la ciencia, hay que ver los resultados de las analíticas. Pero incluso si decimos las mujeres pintan y las mujeres van a la guerra y las mujeres cazan, vale, ya sois como nosotros, ya estáis en el top, ¿no? Ya sois socialmente, sois ya igual de importantes. Pues tampoco es así. Os voy a decir por qué, porque lo tercero que hemos hecho con las mujeres es invisibilizarlas. Es decir, hay una serie de trabajos que las mujeres han hecho históricamente y que seguimos haciendo en la actualidad, en su mayor parte, que tienen que ver con el cuidado, con la socialización, con la preparación del alimento, con la crianza, con el aprendizaje, a los que no hemos prestado ni una mijita de atención histórica. Porque, claro, no son relevantes, ¿verdad? ¿No? Decidme, ¿son relevantes el cuidado, la salud, la crianza, la socialización? ¿Son relevantes, no? No, porque no están en los libros de historia. No serán tan importantes cuando no los tenemos en los libros de historia, ni están en los museos. Tienen que ser cosas que no tienen que tener tecnología, ni innovación tecnológica, ¿no? Porque vosotras no utilizáis aparataje, no utilizamos aparataje, no sabemos, no es conocimiento, no es experiencia, no, porque si eso fuera así, lo hubiéramos metido en los discursos históricos, porque eso también es comprendernos como sociedad, ¿no? Hemos invisibilizado los únicos trabajos que son imprescindibles en todas las sociedades.
Hay sociedades actualmente que viven sin agricultura, sin practicar la agricultura. No les pasa nada, ¿eh? Sobreviven, llevan miles de años sobreviviendo sin agricultura. Hay sociedades en la actualidad que no utilizan el metal, ni la cerámica. No les pasa nada. Son sociedades perfectas, completas y complejas, que no tienen ningún interés, aunque no nos creamos, en ser como nosotros. Ninguno. Lo que no puede hacer ninguna sociedad en el mundo es hacer esos trabajos. Ninguna. Y sin embargo, son los que peor valoramos en la actualidad, los que peor pagamos o los que no pagamos. Los que consideramos que son trabajos de segunda categoría. Es una injusticia social e histórica tremendamente que tenemos que terminar con ella, con esa injusticia histórica. Porque además tenemos mucha información, porque hay mucho conocimiento, porque en el trabajo doméstico, que llamamos de doméstico, nosotras le hemos dado el nombre de actividades de mantenimiento, porque queremos que haya otras miradas sobre esa, que todavía consideramos peyorativo, y que es verdad que cada vez más hombres se están incorporando al cuidado. Bienvenidos, os van a venir muy bien, de verdad que emocionalmente es muy interesante, ¿vale? Porque generan lazos que no se generan de otra manera con el cuidado. O sea que bienvenidos, más tienen que haber, ojalá haya más y cada vez haya más, porque de verdad que salís ganando, pero ahora mismo siguen estando sobre todo en manos de mujeres. Bueno, pues esos trabajos no los hemos visto, no los hemos estudiado, no los representamos. ¿Por qué? Porque no son significativos históricamente, porque no cuentan nada de nosotros. Y eso es una de las, como digo, una de las cosas que estamos tratando de cambiar. Os he traído un ejemplo muy clarito que creo que puede servirnos, porque además me va a servir para explicaros también cómo funcionamos en Past Women, ¿no? Esto es una escena de parto. Si hay algo que es, digamos, que tiene el tinte más biológico en estos trabajos, digamos, es el parto, ¿vale? Porque el parto es muy biológico. Pero no solo biológico. ¿Todas las mujeres del mundo paren de la misma manera? Pues si es biológico, todas tienen que parir de la misma manera, ¿no? Todas parirán en los mismos lugares, con el mismo tipo de gente alrededor, en los mismos dispositivos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque es social, es económico, es político, es cultural. Por tanto, no me digáis que el parto es solo biológico. El parto está rodeado de cultura, de tecnología. En algunas ocasiones más, en otras menos. Yo cuando mi madre creía que era un niño, yo tengo 52 años, no había ecografía. Yo iba a ser Miguel. Hasta el día que nací que dijeron, ostras, que es una niña. No había ecografía. Yo a mi hijo le tengo la cara puesta del revés, en la 4D, y él no sé. Eso ha cambiado, eso es una tecnología aplicada al parto. Por tanto, no me digáis que todos los partos son iguales, que todos los embarazos son iguales, porque no lo son. Porque depende de dónde viva, depende de la cultura en la que esté, depende de la edad que tenga, depende de muchas cosas. Ese proceso, que es absolutamente biológico, tiene una carga social, política, económica y ética tremenda. Y también nos sirve para saber cómo son las sociedades, estudiar estas cosas. Bueno, pues fijaros, hemos naturalizado tanto el parto, es tan esencial que cuando nos lo hemos encontrado en un yacimiento arqueológico, no lo hemos visto. Porque vamos a ver, los partos que salen bien, salen bien. Ahí, la prueba es que estamos aquí. Si hubieran salido todos los partos mal, no estaríamos. Como han salido la mayoría bien, ha salido bien. Pero hay partos que se tuercen y que dejan restos en el registro arqueológico, ¿vale? Y que solo a partir de la visibilización y de la conciencia de que esto está pasando en la prehistoria, se han empezado a ver más. Os explico. A finales de los años 90 aparece en el Cerro de las Viñas, en Lorca, en Murcia, un yacimiento, una sepultura de la cultura del Argar, que es la edad del bronce, hace aproximadamente 4.000, 4.500 años, en la que aparece el cuerpo de una mujer con una criatura en un parto que ha acabado mal. ¿Qué ha hecho el niño? El niño lo primero que ha hecho es sacar el brazo y, claro, en ese momento no hay forma de reconducir la situación, porque cuando saca el brazo allí no hay cesárea que pueda hacer, no hay conocimiento obstétrico para dar la vuelta. Hoy no sería un problema, en ese momento significa la muerte, porque algunas veces se ve que ha habido intentos de tirar, en otros, bueno, pues no, el niño muere por paro cardíaco y la madre muere por desangramiento. Y eso ha quedado fosilizado. Bueno, pues, ¿qué nos pasa? Que ese lo hemos visto porque es muy espectacular, es decir, la imagen es muy espectacular, lo podéis buscar. Sin embargo, hay veces en los que, sobre todo cuando se excavan sepulturas, yo hago
dólmenes, yo trabajo con el mundo megalítico, yo excavo sepulturas, yo excavo siempre mucho y excavo muchas sepulturas, sobre todo argáricas, excavo toda la vida y excavo muchas sepulturas. Ahora yo no excavo nunca si no tengo personal especializado en antropología física excavando conmigo, porque se cometen muchos errores si no eres perfectamente consciente de lo que estás excavando, mucho. Yo ya no excavo más, o sea, de verdad que muchas veces llevo más gente vinculada a la antropología física que a la arqueología. ¿Por qué? Porque cuando tú estás excavando, estás recuperando ese registro, estás recuperando esos huesos y estás contando también la historia de esos huesos, cómo está ese hueso puesto aquí, como tal. ¿Qué pasa cuando hemos excavado sepulturas, que como he dicho yo he excavado, yo tengo una edad, he excavado unas cuantas, que yo, pues sí, yo cojo mi ficha y me pongo y digo, este es el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, esto sí, lo tengo en la ficha, lo he recogido todo. Si veo unos huesecillos que no me cuadran, pues a la bolsa de fauna, son animalitos, porque no me cuadran, yo no sé, sí, no sé, pero no soy consciente de que no sé, ¿eh? Nos hemos creído que sabíamos y que éramos capaces de excavar eso, o sea, durante mucho tiempo. Me dicen las compañeras de antropología física, en la bolsa de fauna están todos los neonatos y todos los fetos a término que hay en la prehistoria andaluza, bueno, andaluza y mundial, están ahí todos. En cuanto hemos empezado el parto, han aparecido partos de la del bronce en la Almolaya, han aparecido en la Bastida, en yacimientos de la del bronce de Murcia. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que podemos encontrárnoslo. Y antes ni lo pensábamos. O sea, fijaros como un sesgo, un estereotipo, una idea preconcebida, puede hacer que no seamos capaces de entender lo que estamos mirando. Porque como no lo pensamos, pues no se te ocurre. Ahora sí que estamos empezando a hacerlo. Evidentemente, como digo, la gente que ya, cuando tienes hombre, si vas a excavar una sepultura, pues la documentas bien y tal, pero yo, por ejemplo, nosotros en el equipo ya no excavamos nunca sin personas porque excavamos cientos y miles de huesos. Yo necesito a alguien que sepa mucho de huesos en esas campañas. Yo sé mucho de arqueología, cultura material, cómo excavar, cómo excavar, no sé qué, eso lo sé yo, para eso me he formado yo así, pero no me he formado en antropología física. Tiene que haber gente que sepa de lo que está hablando. Allí, al lado mía, sacando huesos y explicándome, Marga, esto por aquí, esto por allá, esto, eso es, ¿no? Bueno, pues por eso he puesto el ejemplo del parto, porque el parto nos puede decir que es muy biológico, que ahí no hay nada que contar, y fijaros las de cosas que hemos estado hablando ya del parto. Y ya nos quiero decir cuando nos metemos en temas de lactancia o de destete, que es que son temas alucinantes que ahora podemos también conocer, pero porque nos estamos preguntando, y que tienen que ver, y lo sabéis, mucho con los discursos actuales, por ejemplo, de la lactancia, ¿no? Que siempre estamos en debates, bueno, pues, y se recurre a la prehistoria. En la prehistoria era todo más natural. No, perdona, en la prehistoria somos seres sociales. Somos seres sociales. Y la cultura, la biología importa, por supuesto. La cultura y lo social lo matiza, por supuesto. Todo. Somos seres culturales y seres sociales. Pero, por poneros el ejemplo de este parto, ¿no? De este dibujo, porque nos dijimos, Paz Women es sobre todo un recurso de imágenes, ¿no? Nos dimos cuenta, este grupo de compañeras que llevamos trabajando pues desde hace 20 años, llevamos trabajando juntas, cada una tiene sus líneas de investigación. Hay gente que se dedica a la didáctica de las ciencias sociales, desde la arqueología, hay otras compañeras que trabajan en museos, hay otras compañeras que nos dedicamos, pues eso, yo me dedico a la edad del neolítico, cobre, bronce. Tenemos desde paleolítico hasta mundo, ahora estamos empezando a trabajar con compañeras de mundo griego y romano para generar imágenes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, oye, nosotras éramos unas estupendas investigadoras que publicábamos en todas las revistas más buenas del mundo y que nos venía muy bien para el currículum, pero que íbamos a un museo y seguíamos viendo lo mismo. Abríamos un libro de texto y seguíamos viendo lo mismo. Abríamos una revista de divulgación y seguíamos viendo lo mismo. Y dijimos, mira, vamos a seguir quejándonos, porque calladicas no vamos a estar, pero vamos a ser proactivas. Vamos a generar, si esas imágenes no están, porque esto es un proceso muy complicado, no solo ya de píntame algo, ¿no? Dibújame una cabaña neolítica, sino un libro de texto que dicen, a ver, en la base de datos de la editorial, ¿qué hay sobre agricultura y sobre neolítico? Ah, mira, hay un señor con barba tirando de un arao, este mismo me vale. No hay otras imágenes, porque las editoriales compran bancos de imágenes y no compran más fuera de eso. De ahí te apañas. Lo que hay ahí, que seguro que hay mucho, te apañas, ¿no? O ilustradores e ilustradoras con las que hemos estado trabajando muchísimo tiempo y que después de ver esto te dicen, ¿tú te puedes creer que yo no me había dado cuenta que solo dibujaba hombres? ¿Tú te puedes creer que no me había dado cuenta? Yo estaba en Madrid, en el Arqueológico Nacional, estaba
en una mesa y justo era un congreso y justo la mesa anterior había sido de ilustradores e ilustradoras. Y estaba toda la primera fila llena de ilustradores, todos hombres, todo, ¿no? Yo algunos los conocía más, otros menos. Y se quedaron en nuestra mesa porque después no, bueno, se quedaron porque se estaban interesados y nuestra mesa era pues cómo difundir a las mujeres, ¿no? Cómo trabajar con estos términos. Y entonces yo pues conté, no estamos en las representaciones, no puede ser que no estemos, no, total, el discurso. Y cuando termine dije, me van a dar hasta el cielo la boca. Y entonces levanta uno la mano y me dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que todo eso que tú dices, yo lo hago. Y madre mía, yo no me había dado cuenta, yo no quiero hacer eso. Yo quiero que tú me digas cómo no hacerlo. Un ilustrador, Iñaki Diegues. Yo quiero que me digas cómo no hacerlo. Entonces nos juntamos a los meses, nos juntamos que ¿te acuerdas, Juan Ignacio, que estaba allí tú también? Nos juntamos en Baeza, nos encerramos 50 personas, 3 días seguidos, a trabajar con ilustradores y con ilustradoras sobre este tema. Y de allí salieron de otra manera, porque fueron muy generosos, ponían la imagen y le decían, pues tú te has dado cuenta ahí que no has puesto nada más que tío, y además todos de la misma edad, que lo único que le falta es la camiseta del Real Madrid. Para el pack completo. ¿No te estás dando cuenta de que no estás cambiando otras cosas? O sea, pues sí, pues es verdad. Pues sí, pues mira. Oye, pues es verdad. Y entonces cuando se le abren los ojos, fue como a la pareja esta que fue a Guadalajara. En cuando se le abren los ojos, es que ganan en sus representaciones. Pues no solo es que no dibujen mujeres, es que tampoco dibujan personas de edad avanzada, no dibujan niños y niñas, no dibujan personas con distintas capacidades que las había en la prehistoria. Es que las sociedades de la prehistoria son tan diversas como las nuestras. Estamos de todos los tamaños y de todas las formas. Bueno, pues de eso, una de las ilustradoras que estuvo allí, que es Carmen Ruiz, Rumor, la elegimos para el tema del parto porque es una persona que, bueno, no sé si conocéis la revista Despertaferro, una revista de recreación histórica y tal, bueno, pues ella hace muchas de las imágenes, muchas de las portadas las hace ella porque, bueno, es una excelente dibujante. Bueno, pues le dijimos, Rumor, Carmen, haz tú la imagen del parto, ¿no? Y las compañeras le dieron una serie de indicaciones. Nosotras las imágenes las preparamos muchísimo, le decimos, tienes que hacer una escena de parto, debería estar en esta posición, mira, está en la cultura, te mando fotos para que veas cómo son los esbotos, cómo son las cerámicas, cómo deberían ser el mobiliario, qué tipo de tal, todo esto se lo ponemos y ahora ya dejamos que la persona cree. Si hubiera traído la imagen, la primera imagen que mandó Rumor, os daríais cuenta de los cambios que hay. Es una imagen parecida, pero no es igual. De los cambios que hubo. Yo, de hecho, en el último capítulo del libro, en la primera parte, lo que hago es contar la conversación que tuvieron Carmen con mis compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera, de Jaén, que son las especialistas en este periodo, más Pachuca de Miguel, que es una compañera que ella trabaja de profesora asociada en la Universidad de Alicante, es antropóloga física, pero ella en lo que trabaja, por eso está asociada, porque su trabajo es ser matrona en el hospital de Alcoy. Ese es su trabajo. Entonces, la conversación de las tres, ¿no? Y al principio le habían puesto, había mucha sangre, en la cabecita del niño había mucha sangre. Y dice Pachuca, ¿el parto va bien? Sí, el parto tiene que ir bien. Pues entonces quitarle la sangre. Ahí no hay sangre ya, en ese momento no hay sangre. El cuentecito esto de agua, Rumor lo puso que echaba humillo. Vaya a cocer al niño, ¿no? Esto es lo que habéis pensado. Cuando salga lo cocéis. No, pues entonces no puede echar humo. El fuego era una llamarada y bueno, que vaya a echar de la casa, ¿no? Le había puesto desnuda y le dijo Pachuca, no puede ir desnuda. Las mujeres no van desnudas en el parto. Alguna tela fina, porque hay muchos cambios de temperatura, tiene que tener una tela fina. Luego porque además tiene que facilitar luego la leche. No puede ser que vaya. Has puesto cosas como, has puesto el taburete demasiado alto. Tienes que bajarle un poquito el tamaño. Hasta ese nivel de detalle se construyen las imágenes, con esta como con todas. La cerámica, el esboto aquel, pon la granada, que la granada es símbolo de la maternidad y de la fertilidad, ponla ahí que queda, ¿no? Así es como construimos las imágenes, porque no nos interesa. Esta solo hay mujeres, pero hay otras muchas en las que hay hombres, mujeres, niños, niñas, personas distintas, cuerpos distintos, porque esto es lo que hay en la sociedad de la prehistoria, ¿no? El ejemplo de parto, que como digo, podríamos hablar de lactancia, podríamos hablar de destete, de producción de alimentos, de aprendizaje, de cómo aprenden los niños. Sabéis perfectamente que en este país ningún gobierno se puede poner de acuerdo con la oposición para sacar una ley de educación única, ¿a qué no? ¿Por qué? Porque generamos ciudadanía. Como estamos generando ciudadanía, es muy importante controlar lo que se enseña. Bueno, pues cuando vamos a mirar la historia, no nos interesa para nada. Los procesos de socialización y de aprendizaje
no lo hemos estudiado nunca, porque tiene que ver con los niños, que los niños no pintan tampoco mucho. Entonces, fijaros la cantidad de información que estamos perdiendo por el simple hecho de que en un momento determinado se pensó que las sociedades, que las mujeres no teníamos un papel relevante en las sociedades, se nos borró de la ecuación, se ha seguido por una serie de caminos y lo que se ha hecho es, perder muchísima información. A mí como científica, lo que más me fastidia es la cantidad de información que estamos perdiendo sobre esas sociedades simplemente porque hemos decidido que esto no se estudia, sin ninguna razón real, ¿no? Simplemente por la idea de mantener esa desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Cuál es la buena noticia? Que la misma disciplina que ha ayudado a mantener y a sostener esas desigualdades es la misma arqueología la que ahora, a través del conocimiento científico, nos está ayudando a deconstruir esos discursos, poner la ciencia encima de la mesa. Yo en el libro hay mucho dato científico. Intento que esté bien tratado porque para leer el libro no hay que saber de prehistoria, para nada. Pero mi fortaleza es el dato científico. A mí lo que me sostiene es el dato científico. Si tú me dices las mujeres no están ahí, yo te digo sí, mira el ADN. Si tú me dices las mujeres no hacían esto, sí, mira. Las mujeres no han viajado, sí, mira los isótopos. Si tú me dices la mujer, no, mira, sí. Esa es mi fortaleza. Yo me baso en la ciencia para contar esto. Porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido eso. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, sí, se ha hecho corto. Pues llevo un ratico hablando, Fíjate, si pero, llevo una hora, llevo. Ha estado muy interesante, porque sobre todo lo que tú decías, si no nos hacemos estas preguntas, pues muchas cosas se nos van a pasar por alto. Porque, bueno, en otras épocas se habrá hecho malintencionadamente, pero, bueno, y en esta también se puede hacer. En muchas ocasiones sí, pero lo que pasa es que traemos una idea arrastrada y lo importante es que nos demos cuenta de que esas ideas arrastradas, pues, es que no merecemos tenerlas, porque ya hacemos las cosas de otra manera, ¿no? Sí, y afortunadamente eso está. Nos ofrece una herramienta y unas preguntas. ¿Y unas preguntas? Preguntas. ¿Preguntas tenéis? Preguntas. Mira qué alegría. Si hay alguna pregunta o alguien que quiera, sí. Sí, muy bien. Bueno, estudié prehistoria en la Universidad de Sevilla en los 90 y tantos y era todo absolutamente masculino, todo. O sea, los hombres cazaban, los hombres no sé qué, los restos, cuando empiezan a hacer lo mismo y bueno, los profes de ese departamento no eran de los peores. Entonces se les planteaba ya, pero bueno, la mujer, porque incluso yo con uno me acuerdo que discutí porque decía, yo me trago lo de que la mujer no caza, porque aquello porque no hay medios de salud y tal, y bueno, los partos pueden ser no sé qué, pueden tardar en recuperarse la luz. Pero claro, que no pintaran si se supone que me estás contando que las mujeres estaban todo el día metidas en la cueva y ahora resulta que los que pintan son también los hombres. A mí eso no me cuadraba, ¿no? Yo nunca lo he puesto muy en pie hasta que me han empezado a salir ya, pues, como tú dices, habéis demostrado que... Pero los profes se negaban total en esos argumentos, o sea, es que no hubo manera. Entonces, a mí me parecía realmente asombroso, ¿no? Que en los años 90 y tantos muy largos, en una universidad aún no se tuviera... Y claro, yo me acuerdo que yo empecé a leer ya cosas, por ejemplo, que es lo que tú has comentado, ¿no? De Grecia, Roma, y había muchas cosas escritas. Pero desde luego en la prehistoria y en la arqueología es que brillaba por la ausencia. Entonces que me parece que estáis haciendo una labor, la verdad. Y luego, por ejemplo, lo que has dicho de las imágenes, yo no había caído en eso. A partir de ahora ya verás cómo va a caer. Increíble, vamos, me parece increíble todo lo que has dicho, es cierto, ¿no? Y aún cuando tienes una cierta conciencia... Sí, que te da igual.
que me pasó a mí, que yo de esto no me di cuenta hasta que estaba terminando la tesis. O sea, que es que no pasa nada. Sí, no pasa nada por no darse cuenta, si es que estamos socializadas y socializados en unos contextos en los que esto no tiene más. Entonces lo que yo no me voy a hacer es flagelarme encima. Ay, que es que hay que ver que yo no me he dado cuenta. No, hija mía, te diste cuenta cuando te diste, lo que tienes que ponerte ahora las pilas con esto. Pero no me voy a decir, hay que ver cómo he sido yo toda la vida. No, oye, que no te he visto antes, que no te he conocido, perdona. A mí quizás, es cierto que tengo las imágenes igual, pero a mí, por ejemplo, me apena tanto el haber descubierto hasta hace 2 años que encontramos en Cádiz, que digo, jolín, es que hoy en día, digo, porque te puedo mencionar a ti y a María Ángel Querol, pero es que ni siquiera se reconoce a Sally Binford. O sea, sabe que era Binford por el tema de excavaciones, pero es que fue su mujer la que también participó. Y quizás esa lucha también me parece mucho más difícil porque te pones a estudiar arqueología y no ves referentes. Todos los científicos somos hombres. Y hay muchas referentes, ¿eh? Y además desde el principio de la arqueología, lo que pasa que, claro, son mujeres a las que no se les permitía el acceso a determinados lugares, porque hay mujeres, Kathleen Kenyon, Margaret Garrod, esta que me encanta a mí, la Gertrude Bell, son arqueólogas de finales del siglo XIX y del siglo XX que están las señoras excavando en Irak y en Irán, con personal masculino a su cargo y haciendo unas excavaciones alucinantes, Jericó, o sea, es que unas cosas alucinantes. Pero ¿qué pasa? Que ellas excavaban allí, porque luego cuando llegaban a Inglaterra, a las sociedades científicas no las dejaban ir a contar lo que habían sacado. Y eso ha sido así desde el principio, ¿eh? Sí. Mira, gracias. En nombre de mi hija, que además se llama Violeta, en nombre de mi hija, porque las niñas no están representadas, porque las niñas van al instituto y no ven esta escena de parto. Gracias. Mira, yo llevo muchos años trabajando con mujeres, ¿no? Y aparte soy muy aficionada al arte sureño que tenemos aquí en Cádiz, que es maravilloso. Entonces, a mí me encanta un abrigo que se llama el Abrigo de las Mujeres, sí, que está por la Montera del Torero, por si alguien la conoce, que es muy agradable, y la explicación que dan siempre es una boda. Y entonces yo siempre lo miro con la otra mirada, ¿no? Porque trabajo el género y tal. Digo, yo creo que esto no es una boda, yo creo que esto es una mujer pasándoselo bien y bailando, ¿no? Claro. Entonces, me encantaría que haga una propuesta, aquí que está, tú eres el señor director de la institución, ¿no? Que toda la mirada que tenemos de arte sureño, ¿no? Aquí tan cerca, sería muy interesante, por ejemplo, estas lecturas como de darle la vuelta, ¿no? Yo, por ejemplo, este abrigo me encantaría encontrar otra información, me compro todos los libros que salen, de aficionada total, no tengo ni papa, lo que se lee, ¿no? Entonces, bueno, lo quería compartir, ¿no? Porque aquello yo creo que no es una boda. Además, que concepto boda. Mira, hay un abrigo muy interesante también que está en el Cogul, en Lérida, que es un panel muy grande en el que hay muchas parejas de mujeres, ¿vale? Parejas de mujeres. Además, no son de un solo momento histórico, sino que son de lugares a los que vas, pinta, te va, a lo mejor vuelve, son 2 años, son 10 años, son 15 años, vuelve a pintar otra pareja, ¿no? Y son las mujeres del Cogul, ¿no? Le llaman las danzantes. Bueno, pues toda la explicación, desde el principio, en todas esas mujeres hay un señor, así chiquitito, pero que tiene un pene muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y entonces, el abate Breuil, que era un señor arqueólogo francés que paseaba, ¿no? Y veía y se veía todas las pinturas, claro, llegó y dijo, ¡buah! Esto están todas bailando alrededor del señor. O sea, fijaros, ¿no? O sea, no, todas están bailando alrededor de este señor porque es una danza de la fertilidad, están todas bailando por él, que está en una esquina y solo. Pero claro, tiene una cosa muy enorme. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces esa mirada, bueno, pues esas miradas, yo lo demás lo cuento en el libro porque ya, mira, se han hecho calcos de esas pinturas, se han visto que son muchas veces, son muchas idas, ¿no? Muchas sesiones de trabajo y de probablemente de ritualidad, ¿no? De que se hacen allí, no sabemos si con separaciones de 2 años, de 10 años, de 50 años, no lo sabemos, pero que hay allí un sitio recurrente, de ritualidad recurrente, ¿no? Y entonces se han hecho calcos, se han hecho otras interpretaciones. Bueno, pues el otro día, un artículo que salió tampoco hace tanto, ¿no? Decía,
Sí, bueno, ya parece que no, pero desde luego no podemos perder de vista la interpretación del príapo primigenio, ¿no? O sea, es que otra vez con el... No, pero de verdad, o sea, que son 16 o 18 mujeres en momentos históricos distintos, pintadas en momentos distintos. Bueno, pues todo tiene que ver con esa referente masculino, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es la mirada que tenemos que cambiar. Ahí las personas que trabajan en el COGUL sí que tienen, ahí te cuentan otra historia ya mucho más, ¿no?, más distinta. Sí. Sí. Bueno, yo venía además con otra visión de lo que va a ser esto y no me quiero quedar con nada. Sí. ¿Cuándo crees tú que ha cambiado ese rol de las mujeres? ¿Fue del paleolítico al neolítico o del neolítico ya a la historia? Es un proceso. ¿Y por qué? Sí, es un proceso muy lento, No podemos decir hoy somos iguales y mañana somos desiguales. Son miles de años de historia probablemente, que empezarían cuando las sociedades empiezan a ser productoras, es decir, durante el neolítico. Cuando empiezan a ser productoras y empiezan a tener excedente tanto de animales como y hay gente que empieza a tener un poquito más. Y tener un poquito más es el cambio radical de estas sociedades. Porque cuando tienes un poquito más puedes intercambiar y puedes tener cosas que no tienen los que tienes alrededor. Pero para tener un poquito más, ¿qué necesitas en la prehistoria? Mano de obra. Y eso la dan las mujeres. El control de la reproducción, además se sabe perfectamente que las mujeres del paleolítico, que se mueven un poquito, ¿no?, todavía, o sea, que se van moviendo con las poblaciones, cada 2 o 3 meses cambian de asentamiento, y tienen hijos pues cada 3 años, porque además ahí esto estaba muy bien medido en poblaciones cazadoras-recolectoras. Con el sedentarismo las mujeres están embarazadas cada año y medio, porque además están produciendo gente. Entonces, claro, eso es muy importante, producir gente es muy importante porque puedes tener más excedentes, ¿no? Entonces, esto lo cuenta muy bien Almudena Hernando, que es una catedrática de prehistoria de la Universidad Complutense. Ella se ha dedicado a estudiar por qué surge esa, ¿no? Y esto yo lo voy a explicar de manera muy simple. Pero claro, lo que pasa es que, imaginaros, Juan Ignacio se da cuenta que tiene un poquito más que yo. Dice, mira, he tenido, por suerte, porque muchas veces el azar, que ha llovido más, que he tenido un terreno más... Tengo más que... Mira, he tenido y me he ido al pueblo de al lado, porque como yo me muevo y tengo... y lo he cambiado por algo que no tiene nadie aquí. A mí esto me ha gustado. Es un proceso muy largo, ¿vale? Y lo voy a contar de manera muy simple, pero es cómo funciona. Y dice, ostras, pues yo voy a ver si tengo más el año que viene. Y a ver si yo no me doy cuenta, porque es tan sutil, es tan pequeño el cambio, porque además no sabemos lo que es la desigualdad, porque son poblaciones muy igualitarias, por lo tanto no se sabe qué significa la desigualdad. Yo lo miro y digo, anda, fíjate, esto, pues como si yo me encuentro una piedra mañana, anda, fíjate. No me preocupa que sea un poquito más desigual que yo, que tenga más que yo. Pero él se ha dado cuenta ya del tema y dice, esto voy a crecer, voy a intentar tener más. Y mientras está pensando cómo tener más, está pensando lo que me va a contar a mí para que yo me crea que esto es lo que tienen que ser las cosas, que es el discurso de la desigualdad. La desigualdad solo funciona porque hay un grupo de personas que entendemos o que entienden que nos merecemos que otros tengan más que nosotros porque hayan nacido de una manera determinada o hayan... Y eso es el discurso, cómo funcionan los discursos de la desigualdad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese proceso que dura que dura miles de años, lo vemos muy constatado, que empieza a ser una desigualdad de género y de estatus social. Lo empezamos a ver en la Edad del Bronce porque hay en toda Europa una serie de ajuares funerarios que están compuestos de pinzas de depilar, de espejos y de peines que están en tumbas masculinas de la élite. En toda Europa. Fijaros, son elementos de aseo y de adorno personal y están en tumbas masculinas. Hay los hombres de la élite en Europa que tienen ese concepto. Es como hoy los hombres de cualquier cultura que cuando van a un sitio de poder se ponen chaqueta y corbata. Es como un uniforme. Y eso no pasa con las mujeres. Sabemos que en la Edad del Bronce empieza a haber ya desigualdades marcadas entre mujeres y hombres, por eso uso de los objetos, ¿no? Y termina transformándose en toda la literatura griega romana en la que la desigualdad entre mujeres y hombres está clara, ¿no? Aristóteles dice que las mujeres no somos seres humanos completos. Entonces, es un proceso muy sutil, muy lento, no se pueden... Claro, es que nosotros cuando hablamos de prehistoria hablamos de miles de años, no hablamos de 100, hablamos de miles, ¿no? Pero ese es el proceso, ese es el inicio de la desigualdad, tanto de la desigualdad social como de la desigualdad de género. No. Sí.
Sí, pobre, además que se tiene que ir a su casa, claro, pobre.